Buenos días a todos. Siento no poder estar ahí en Murcia con todos vosotras y vosotros. Y en estas interesantísimas jornadas sobre menos pobreza y más salud, dos elementos que van íntimamente ligados, ¿no? Íntimamente ligados, porque más salud implica menos pobreza y, por tanto, trabajar en esa línea me parece una línea muy interesante, ¿no? Yo voy a hablar sobre el papel del paciente, empoderar al paciente y, ligado a eso, la importancia de la e-salud, ¿no? De la salud digital. Y digo dos elementos que para mí son claves para el tema de hacer un cambio disruptivo en el sistema sanitario. El sistema sanitario necesita cambios, necesita mejoras, necesita trabajar en menos pobreza, menos desigualdad, más equidad, pero también necesita dar poder, cambiar el poder entre unos y otros, entre los profesionales y los pacientes, dando más a quien menos tiene, en este caso, más poder a los pacientes. Por tanto, voy a hablar un poquito de empoderamiento del paciente y en ese contexto voy a hablar de la e-salud, ¿no? Básicamente, por tanto, digo inicialmente que la e-salud va ligado también un poco a ese papel del empoderamiento del paciente. Básicamente vivimos en un cambio de época, no en una época de cambios, un cambio de época. El problema es que el sistema sanitario tiene que hacer ese cambio porque realmente necesitamos cambiar determinadas formas, determinadas cosas que hacemos para conseguir una mejora real de la salud de la población. En ese cambio el paciente tiene que pasar a ser protagonista, un protagonista clave. Y ese protagonismo clave implica pasar de un nivel de un paciente 1.0 a un paciente 2.0. Cuando digo eso no estoy hablando de lo digital y lo no digital, estoy hablando de ese paciente que inicialmente lo que hacía era ir al sanitario y valorar que todo lo que decía era bueno, no cuestionar nada, por tanto todo lo que decía era bueno, no podía hacerle perder tiempo y por tanto era una visión en la cual el Dios, el paternalismo era real en esa situación, ¿no? Y hemos pasado a un ambiente de un entorno 2.0, donde el papel protagonista pasa a ser del paciente, donde hay que dar un papel de toma de decisiones compartidas entre pacientes y profesionales, en donde el papel del paciente tiene que ser un agente activo de esa historia, ¿no? Por tanto, primer elemento que tenemos que plantearnos, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia eso, ¿no? Hay un elemento que lo marca y es el hecho de que cada vez tenemos más pacientes crónicos, ¿no? Y estos pacientes crónicos necesitan, de alguna forma, poder controlar su enfermedad, necesitan conocerla bien, necesitan saber qué les beneficia, qué les perjudica, qué pueden hacer para cuidarse. Por tanto, primer elemento, ¿no? Ante eso, tenemos que ser conscientes que cualquier paciente, cualquier persona, vive con una enfermedad que le acompaña muchos días de su vida. Y en ese entorno quiere cuidarse bien, quiere sentirse bien. Y puede hacerlo. Lo que necesita es ayuda, una palabra mágica, una palabra clave en esa historia. Porque quiere vivir con normalidad, no que la enfermedad le marque toda la vida. Quiere vivir con una normalidad en todas las cosas de la vida, con sus amigos, con su familia, con su entorno, ¿no? Y de alguna forma quiere tomar las riendas de su salud. Ese elemento hace de alguna forma un cambio del paternalismo a ese 2.0 que antes decía, ¿no? Porque quieren aprender a cuidarse, a poder decidir bien, a incluso ayudar a otros pacientes que tienen una enfermedad parecida a la suya, ¿no? Por tanto, ese cambio, que no es un cambio que digamos para todo el mundo, pero es un cambio que progresivamente vamos hacia allí, ¿no? Y por tanto tenemos que plantearnos que en ese entorno los pacientes necesitan aprender una serie de cosas que les ayuden a tomar las riendas, que les ayuden a su autocuidado. Necesitan evitar y disminuir factores de riesgo, necesitan mejorar la alimentación, necesitan hacer actividad física, necesitan prevenir complicaciones, necesitan mejorar la vida cotidiana, necesitan mejorar las relaciones familiares y sociales. Por tanto, esas cosas que necesitan, de alguna forma, ayudan a combinar un elemento muy importante y es
la salud basada en la evidencia científica, que es un elemento muy importante, pero también hay que incorporar la salud basada en la vivencia de las personas. La experiencia y la evidencia juntas tienen un efecto fundamental en esta mejora de la salud, en ese cambio de esta relación entre pacientes y profesionales. Y además teniendo en cuenta una cuestión, y es que los cuidados profesionales a los pacientes son 10 horas al año como media, ¿no? En cambio, los cuidados que hacen los pacientes consigo mismo, un paciente que tiene una enfermedad crónica, son 8.750 horas. 10 frente a 8.750 horas. Por tanto, la clave no es que cargue sobre el paciente durante todo el tiempo de su vida, sino que el paciente asuma, tome las riendas y tenga los elementos para el autocuidado de esa historia. Por tanto, ese es un elemento esencial. Para eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con los pacientes. La clave es con. Y muchas veces trabajamos sin ellos y ellas. Por tanto, la clave es con. Y por tanto, trabajamos con una idea de que el paciente al paciente, entre iguales, entre una persona que tiene una enfermedad y otra persona que tiene una enfermedad, podemos trabajar juntos. Pero implica cambiar esa actitud. Los pacientes necesitan tomar las riendas en esa visión de que de 10 a 8.750 hay una gran parte del tiempo que los pacientes toman las decisiones que les afectan. Y por tanto hay que darle poder, hay que darle autonomía, hay que darle información, hay que darle ayuda para poder hacer eso, ¿no? Por tanto, primer elemento que ayudaría a ese cambio disruptivo necesario del sistema. Segundo elemento, va ligado a la tecnología. Un paciente, cuanto es más activo, cuanto está más empoderado, de alguna forma la tecnología ayuda a ese proceso. No es el único elemento, ¿no? Pero de alguna forma el hecho de la aparición de Internet ha hecho un cambio en que la gente, el poder y el conocimiento nacen de cualquier sitio. Hay una revolución tecnológica, hay una hiperconectividad. Y esa revolución tecnológica, hiperconectividad, va ligado a que la mitad de la población mundial está conectada a la red de redes. La mitad del tráfico web procede de móviles. De alguna forma, cada minuto 3 millones de peticiones en Google. En un segundo hay 450.000 tweets. Cada minuto hay 900.000 nuevas altas en Facebook. En un minuto hay 4 millones de vídeos subidos a YouTube. Hay Spotify. De alguna forma eso es un cambio brutal. Si nos vamos a otros sectores relacionados con el sistema sanitario, vemos que han aparecido B&B y los hoteles ya no son iguales. Uber, Cabify ha hecho que los taxis ya funcionen de forma diferente. La música se oye a través de determinadas cadenas de Internet. Por tanto, ese mundo que está cambiando nos tiene que hacer cambiar al sistema sanitario. Por tanto, necesitamos ese cambio necesario, imprescindible, ¿no? Teniendo en cuenta además que 6 de cada 10 ciudadanos españoles están conectados a Internet en la última semana. 6 de cada 10. Por tanto, si 6 de cada 10 en la última semana se han conectado, quiere decir que acceden o pueden acceder a determinados conocimientos. ¿Y a qué acceden? Acceden mucho a la salud. ¿Y sobre salud a qué acceden? Acceden a diagnósticos y tratamientos, a enfermedades y a hábitos de vida, nutrición y actividad física. Por tanto, si eso es así, de alguna forma tenemos que plantearnos que debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer en ese sentido. Además aparecen las redes sociales que facilitan un aumento de la autoestima de los pacientes, que se sientan más empoderados. De alguna forma, una red social que ayuda a que un paciente se sienta mejor informado, con mayores conocimientos sobre su enfermedad. Y además percibe una mejora de su bienestar social, de alguna forma se sienten menos solos, con más contactos. Y por tanto, pueden buscar en Google, sin duda, pero también buscan de forma asistida con personas de su confianza. Por tanto, los sanitarios, los profesionales del sector, tenemos que ser ayuda para ser esa persona de confianza que te recete links, que te recete asociaciones, que te recete lugares para que tú puedas ir y poder encontrar la información adecuada, ¿no? Porque ese es un elemento muy importante que ayudará a ese empoderamiento del paciente que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, está claro que las redes sociales producen efectos
positivos en la salud del paciente. Mejora en los autocuidados, mejora en el conocimiento y mejora en el estado emocional. Por tanto, algo tenemos que intentar ayudar en ese sentido, ¿no? La inteligencia colectiva es un elemento que ayuda a todo eso, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la web, este mundo 2.0, tiene la tecnología como un elemento base, la información y el conocimiento por otra, y hay un tercer elemento, que es la conversación. Por tanto, la conversación entre unos y otros son los que ayudará a incrementar ese conocimiento, incrementar ese poder y por otra parte hacer otra cosa y es disminuir esa brecha digital de pacientes, brecha digital de profesionales y ese miedo que existe a decirle vete a internet y busca información. Recuerdo que en el NHS acaban de dar consejos para que entren en internet los pacientes antes de ir al profesional sanitario. Por tanto, no rechacemos el uso de internet, no digamos que no entren en internet, porque la clave de todo ese proceso es cuéntaselo a alguien. Dile algo a alguien y díselo de una forma fácil para que pueda entrar, pueda conocer, pueda darse ese poder que muchas veces le negamos totalmente, ¿no? Y para eso tenemos que a poder ser los tweets, entrar en Twitter como un elemento fundamental, en Facebook como un canal muy de pacientes, pero en Twitter o en Facebook los mensajes tienen que ser con alma. Y con alma quiere decir con honestidad, pensando antes de decirlo. No podemos ser reactivos, tenemos que responder, no reaccionar, con humildad, pensando en que lo importante es pedir las cosas por favor, dar las gracias cuando nos agradecen y pedir perdón cuando nos equivocamos. Hacerlo con hechos, con vídeos, con imágenes, un elemento muy importante. Ponerle las habilidades, saber un poco cuáles son los conceptos básicos para poder entrar ahí. Y por tanto, ir al gimnasio a entrenarse lo que no sabemos, ¿no? Darle un toque de humor, aunque sea con el otro, no contra el otro, ¿no? Y todo eso con un toque de heroísmo, un poco de osadía, un poco de hay que osar, porque el elemento de coraje y talento son necesarios para poder conseguir todas estas historias en ese sentido. Por tanto, necesitamos una atmósfera libre de amenazas, de virus y bacterias, de acusaciones, amenazas, de exigencias, de generalizaciones, de ironías, de menosprecios, elementos que nos dificultan que nuestros mensajes lleguen de una manera adecuada, ¿no? Por tanto, ese sería el segundo elemento. Lo tecnológico, la e-salud, nos ayudará a ese cambio disruptivo necesario, ¿no? En ese entorno que decíamos antes de que el paciente tiene que romper esa dinámica de ese paternalismo que antes decíamos como elemento muy importante, ¿no? Por tanto, decíamos que ese poder, ese mayor poder del paciente, ese nivel de activación mayor del paciente, de alguna forma tiene un elemento muy importante, y es que reduce la inadecuada utilización de los servicios sanitarios, por tanto, un elemento que muchas veces nos quejamos, y segundo, aumenta el autocuidado y mejora los resultados en salud. Teniendo en cuenta que los niveles de las diferentes personas son diferentes, por tanto, pero tener en cuenta una cuestión, y es que si disminuimos la distancia, podemos aumentar el poder, podemos aumentar el conocimiento y podemos aumentar la activación del paciente con esos efectos en la reducción de la utilización de los servicios, el aumento del autocuidado y la mejora de los resultados en salud. Hay un artículo en Chronic Care que dice que un paciente activo es un paciente que reingresa menos al hospital dentro de los 30 días después de haber salido de alta. Sufren menos errores médicos, con una diferencia de 16 puntos. Tienen una mejor coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios, con una diferencia casi de 30 puntos. Tienen una mejor comunicación con sus profesionales, casi con 35 puntos. Y todo eso hace un aumento de la confianza en el sistema sanitario. Una confianza en el sistema sanitario de casi 45 puntos. Por tanto, tenemos todos los elementos. Si nos vamos a los resultados de Stanford, proyecto estrella en ese tema,
Habla de incremento de autoestima, incorporación de manejo de estilos de vida saludables, disminución del número de visitas a urgencias, mejora del cumplimiento terapéutico, reducción del número de depresiones, aumento de la confianza, disminución del número de bajas laborales, disminución del tiempo de esas bajas. Por tanto, muy buenos resultados. Y estos resultados son parecidos a los que tenemos aquí. En un estudio realizado en diferentes hospitales de España, con pacientes mayores de 75 años pluripatológicos, salió una cuestión que nos pareció muy importante, y es que los talleres de cuidadores de pacientes era un elemento que ayudaba de forma importante a la supervivencia a los 12 meses de las personas. El taller de la escuela de pacientes. Por tanto, si eso es así, quiere decir que tenemos muchos elementos para poder trabajar en ese sentido. Y los estudios que hemos hecho nosotros aquí, ¿qué nos dicen? Mejora del desánimo, mejora de la sensación de miedo, mejora de la vivir preocupados por la salud, mejora el sentirse incapaces de afrontar las dificultades. Además, ¿qué es lo que dicen los resultados? Que la formación mejora la situación de partida, mejoras en la autoeficacia de los pacientes, en el manejo de la enfermedad, mejora del cansancio y la fatiga que provoca la enfermedad crónica, mejoran las relaciones sociales y familiares, disminuyen las bajas laborales y la duración de las mismas. La formación de la escuela de pacientes mejora la práctica de la actividad física, mejora la autopercepción de la dieta, disminuyen los alimentos no saludables que consumen las personas y tienen un impacto positivo en la calidad de la relación con el personal sanitario, disminuyendo el 25% las visitas a atención primaria y a urgencias y un 50% a los ingresos hospitalarios. Por tanto, si eso es así, tenemos la realidad muy fácil para poder pensar que esa es una alternativa muy importante que tenemos que abordar. De alguna forma, y eso nos ayuda a hacer otra cosa, y es a disminuir costes. Si aumentamos la activación del paciente, aumentamos el ahorro que producen todos esos elementos que hemos dicho antes. Por tanto, de alguna forma, ¿qué es lo que tenemos que contagiar? Contagiar la escuela de pacientes, escuelas de salud, escuelas de cuidados. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a ese cambio, ¿no? Hay una red de escuelas de cuidados en el Ministerio de Sanidad, hay programas de paciente activo, escuelas de pacientes, escuelas de salud, escuelas de cuidados en prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, y eso es un elemento que hay que destacar. Y nosotros desde Andalucía tenemos un proyecto que lleva 10 años, la escuela de pacientes, que ha conseguido llegar a más de 20.000 personas. Y ese proyecto de más de 20.000 personas tenemos un objetivo, y es aumentar ese número de personas de forma importante, trabajando en una escuela de pacientes 2.0, que estamos en ello. Nosotros trabajamos más o menos en 20 enfermedades, en 20 patologías, en 20 espacios, ¿no? Y de alguna forma tenemos una web, tenemos una cuenta de Twitter que ayuda a una cosa que a veces nos falta, y es la continuidad de la atención, el seguimiento de los pacientes. Tenemos más de 25.000 personas en Twitter, una cuenta de Twitter muy valorada, hay más de 10.000 personas semanales que entran en la web, más de 2.500.000 han entrado en los blogs de la escuela de pacientes, más de 1.000 interacciones diarias hay en Facebook, millones en YouTube, más de 90 videochats, entrevistas con Twitter Views a expertos, sean profesionales principalmente, pero también pacientes, con más de 5.000 preguntas contestadas. Por tanto, de alguna forma tenemos talleres, guías, aulas virtuales, que eso nos ayudará a aumentar nuestro papel, y que de alguna forma, y tenemos blogs de pacientes de bienestar emocional o de cocinar rico y sano, ¿no? También tenemos cuenta de Instagram, ¿no? Y hemos desarrollado campañas, por ejemplo, una muy importante que fue Más que Pacientes, que llegamos a más de 20 millones de impactos en Twitter en ese sentido, ¿no? Por tanto, Receta Links, Más que Pacientes, alguna aplicación tipo Artrimedia, Recuerda la Medicación, Recuerda Med, son ayudas en ese objetivo de la tecnología, de la e-salud, que nos ayudará a conseguir ese efecto que antes decíamos. Por tanto, casi yéndonos a concentrar todos estos elementos, digo, por favor, dejemos que los pacientes ayuden, por favor. Lo digo por favor, dejemos que los pacientes ayuden. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Apertura de mente, transparencia en esa relación.
tenemos que provocar la participación de los ciudadanos, la participación de la ciudadanía, la participación de los pacientes, elemento fundamental que ayudará a ese cambio. Tenemos que trabajar la conversación, que antes decía como un elemento. La salud son conversaciones y, por tanto, en ese sentido hay que tener en cuenta que esa conversación nos ayudará a aprender y a desaprender algunos aspectos que tenemos mal planteados, con una perspectiva de flexibilidad, de adaptabilidad, de colaboración, de cooperación, ¿no? Por tanto, de alguna forma tenemos que adaptarnos al entorno, en un entorno de interacción que nos permita conseguir un salto de la situación actual a un ámbito más transparente, más libre, más de coger las riendas, en ese sentido, basado en la cooperación, continuidad, colaboración, complementariedad, comunicación, compartir, que es un elemento fundamental, ¿no? Por tanto, acordemos de una frase que dime y olvidaré, enséñame y recordaré, facilita mi participación y comprenderé. Ese es el elemento clave de esa historia. Por tanto, hay que tener en cuenta lo que decía un paciente. Antes lo entendía y ahora sé cómo hacerlo, ¿no? Porque si el paciente no quiere hacer una cosa, no lo hará. Y por tanto, la clave es generar un entorno de confianza, y encontrar los elementos de motivación que ayuden a ese elemento de confianza. A partir de ahí, tenemos que coger la velocidad adecuada, cada uno su velocidad. Y por tanto, su velocidad adecuada implica sumar y contagiar desde esa perspectiva. Y eso implica cambiar lo necesario. Tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que hacer cambios disruptivos. Tenemos que enfocar bien. No podemos ir a cualquier sitio. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Tenemos que construir juntos. Tenemos que intentar lanzarnos a esa historia. Por eso antes decía que hay que ser un tanto osados. Hay que probar. Hay que decidirse, yo decido lo que quiero hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pasión, entusiasmo que nos ayuda a conseguir a tener en cuenta que la mejor tecnología disponible hoy en día sigue siendo la comunicación. Y el mejor procedimiento para favorecer esa comunicación es la confianza mutua, la comprensión, el respeto y el afecto. Por tanto, como decía mi buen amigo Albert Joubel, medicina basada en la afectividad, salud basada en la afectividad. El afecto es un elemento que ayuda a que esa comunicación realmente tenga el peso, esa salud tenga el peso adecuado, porque la clave es sumar, porque comunicación si quieres, ¿no? Por tanto, actitud de querer llegar, ese es el elemento fundamental. Y para querer llegar hay que tener claro qué es lo que queremos llegar, hacia dónde queremos llegar, y para eso hay que aprender a convencer. Es un elemento muy importante. Y tener en cuenta que las buenas noticias, por favor, no demorarlas. Empecemos entre la buena y la mala, empezamos por la buena, porque ese es el elemento fundamental. Ayudar a que lo positivo abre y lo negativo cierra, y tener en cuenta que esas historias nos pueden ayudar a conseguir el éxito. Desde un punto de vista proactivo, hay que coger las riendas, como decía antes, porque sin duda alguna son tiempos de hacer las cosas de otra forma. Las cosas de otra forma es desde una perspectiva de tener en cuenta que el paciente tiene que coger las riendas, tenemos que darle más poder, tiene que ser un elemento activo fundamental, porque eso ayuda a la mejora de resultados en salud, ayuda a tener en cuenta que disminuye la utilización de servicios, aumenta los autocuidados, por tanto, primer elemento. Segundo, tener en cuenta que el cambio que ha generado Internet hay que darle ese poder y hay que ayudar a que ese poder sea real, no intentar entrar a cualquier sitio, sino entrar a sitios adecuados, receta link, receta asociaciones, receta webs, receta blogs, que puedan ayudar a que en ese sentido cogemos las riendas, las adecuadas, no cualquiera, y a partir de ahí tener en cuenta que los resultados que nos generan programas de pacientes son excelentes y por tanto nos pueden ayudar a conseguir un cambio disruptivo, necesario, imprescindible para conseguir más salud y menos pobreza. Muchas gracias.